Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de su podcast Hablemos en Confianza? Pues bueno, estamos ya aquí en nuestro segundo episodio y yo la verdad estoy muy contento y muy emocionado de tener la posibilidad de compartir estos minutos con nuestro amigo Iván Galindo Castillejos, el maestro Iván Galindo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y de compartir, pues no solamente profesión y no solamente una parte académica en la que hoy nos desarrollamos, sino además con quien he tenido el gusto de compartir experiencias dentro de diferentes gobiernos municipales y me parece que Iván pues es una voz importante que hay que seguir, que hay que leer permanentemente por esta cuestión crítica que siempre ha manejado y esta visión importante acerca del Estado. Entonces, mi querido Iván, pues te damos la más cordial bienvenida, es un gusto que estés con nosotros. Mi querido Javier, maestro Javier, mi querido Javi, como te decimos de cariño, qué gusto, gracias por la invitación, es un gusto saludarte a ti, a la gente que nos escucha, que nos ve. Efectivamente, pues son muchos años de conocernos desde la prepa, hemos compartido aula, hemos compartido administraciones y hemos compartido también cancha, hemos estado en la cancha, eso te faltó decir en la Sí, sí, presentación, cierto. hemos sido compañeros de fútbol. Y pues aquí estamos con el gusto de saludarte. Felicidades por este nuevo proyecto. Como te lo dije cuando me hiciste el favor de invitarme, es un gran proyecto, le hace mucha falta al país analizar, reflexionar, cuestionar. Y pues, Javi, el hecho que tomes esta iniciativa, la verdad, es muy loable y te felicito. Y a tus órdenes. Muchas gracias, mi querido Iván. Oye, pues en primer lugar, platícanos, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus funciones en este momento? ¿Cómo estás aportando? Pues justamente en la construcción de un país que nos preocupa a todos, que queremos todos y que siempre has puesto un granito de arena. ¿Qué estás haciendo ahorita, Iván? Platícanos. Claro, gracias. Bueno, pues yo soy politólogo de formación, yo soy egresado de la primera generación en ciencia política de la UAB, 2000-2004. Posteriormente estudié la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y bueno, también tengo actualmente la oportunidad de ser catedrático. Y justamente a mis alumnos les digo que para mí es una combinación fantástica, la política y el derecho. Es como, ¿qué nació el huevo? ¿Qué nació primero, si el huevo o la gallina? Así yo siempre lo he pensado. ¿Qué nació primero, el derecho o la política? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que son dos disciplinas que van de la mano en caminos paralelos, tienen vínculos intrínsecos una con otra, y a mí pues francamente me fascina. Me encanta estudiar, analizar la política, analizar el entorno actual, también para tener la oportunidad de crear o tener la posibilidad de proyectar. Y el derecho, bueno, pues es fenomenal. A mí me gusta mucho la filosofía jurídica, el no solamente quedarnos con lo que ya hemos tenido y con lo que tenemos, sino pues encontrar nuevos caminos, nuevos modelos de desarrollo de convivencia a partir de reglas y de normativas claras. Por ejemplo, hay retos actuales, ¿no?, que estamos viendo, como la soberanía, replantear el concepto de soberanía, no tenerlo ahí en una vitrina intocable, inmaculado, sino cuestionarlo, criticarlo, si sigue en pie, para encontrar también maneras de reformarlo, insisto, en ánimo de darle mayor armonía a nuestra convivencia social. Temas como las redes sociales, que pues ya ni son tan nuevas tecnologías, ¿no? A veces le decimos las nuevas tecnologías, no, realmente ya tenemos muchos años, décadas con estas tecnologías, pero lo que se han venido a replantear es la relación, las relaciones que tienen entre los seres humanos y la relación que tienen con el Estado. En fin, eso me gusta mucho. Actualmente, bueno, pues además de dedicarme a la docencia, que me encanta, me fascina, me apasiona el tener la oportunidad de pues, es muy pretencioso y jactancioso eso de compartir conocimiento, más bien seguir aprendiendo, retroalimentarnos, el tener la oportunidad de estar con un grupo de chavos que pues tienen ideas distintas, nuevas, frescas, pues es un proceso de retroalimentación, aprendernos mutuamente, compartir y coincidir en conocimiento, debatir en el aula, propiciar debate entre los chavos, eso me encanta y es padrísimo. Y tú lo decías, bueno, pues en el sector público he participado en 4 diferentes administraciones municipales, me considero un municipalista de corazón, me encanta el estudio de el municipalismo en México, creo que tiene muchos retos, muchas áreas de oportunidad, que si tú me lo permites ahí en subsecuentes programas, si es que me vuelves a invitar, podemos tocarlos, y también me apasiona el estudio de el Estado, el concepto del Estado, qué es el Estado, cómo
se ha ido transformando, para qué nos sirve el Estado, etcétera. Entonces, he participado en administraciones municipales y, bueno, actualmente me dedico también a la consultoría política, actualmente en su vertiente del Poder Legislativo, en la actividad parlamentaria. Tengo la fortuna de asesorar a una legisladora en el ámbito local y bueno, pues eso me tiene muy contento. Creo que ha hecho, no porque yo esté con ella, pero ha hecho un papel muy destacado. Me gusta mucho, por cierto, también me gusta mucho la actividad que ha realizado porque me gusta mucho el área de la oposición. Yo creo que mucho en este país se puede construir desde la oposición, siendo buenas oposiciones, no oposiciones a rajatabla, no oposiciones sistemáticas, no oponerse a todo porque sí, oponerse no por no, sino las oposiciones, yo estoy convencido de que también construyen democráticamente. Entonces, pues es a lo que me he dedicado, mi querido Javi, y eso me ha permitido, como tú decías, pues siempre estar vigente en las redes sociales, generando crítica, cuestionamientos, ¿por qué no decirlo? Polémica, porque creo que a partir de posicionamientos provocadores se puede despertar la conciencia social y generar este estado de reflexión colectivo que mucho necesitamos. Ah, muy bien, Iván. Pues miren, como se dan cuenta, Iván, a pesar de ser una persona muy joven, ¿no? Tiene gran experiencia, ¿no? Y sobre todo esta parte académica, esta parte sensible, esta parte social de siempre estar buscando la construcción de nuevas ideas, de romper los viejos paradigmas de la política, ¿no? De que nada se puede, todo tiene que funcionar siempre igual. Y bueno, a ver, mi querido Iván, vivimos tiempos complejos en el país, ¿no? En donde el tema que nos ocupa el día de hoy, y con mucho gusto platicaremos en un siguiente programa acerca del municipalismo, que es clave para el desarrollo del país, pero el tema que hoy nos ocupa es la división de poderes, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante este concepto? Y para que las personas que nos escuchan, que no estén relacionadas con las ciencias políticas, con el derecho, ¿no? De repente vemos una campaña y viene el legislador y dice, oye, tú vas a gestionar la obra pública y te voy a pavimentar tu calle, ¿no? Y de repente, pues no sabemos cuáles son las funciones, es más, no sabemos a veces ni siquiera cuáles son los poderes de la Unión, ¿no? Entonces, si pudieras explicarnos de inicio qué son los poderes en México y cuáles son estos. Claro, vamos a ir desde un concepto clave que es el poder. El poder, y eso nos va a llevar a otra definición que es el Estado. ¿Qué es el poder? El poder en una acepción muy amplia, muy genérica, es la capacidad que tiene una persona para hacer que otra la obedezca con o sin su consentimiento. Es decir, si yo a una persona le digo, abre la puerta y me obedece, estoy teniendo poder, incidencia sobre esa persona. Ya llevándolo un poquito a temas más complejos, a poder público, es la capacidad que tiene el Estado para hacer que la ciudadanía, la sociedad, obedezca a los gobernantes. Eso es el poder, con o sin su convencimiento. A nadie nos gusta, por ejemplo, nadie en su sano juicio por gusto pagaría impuestos, ¿no? Pero es una obligación que tienen los ciudadanos para con el Estado y bueno, pues el Estado los tiene que administrar correctamente. ¿Qué es el Estado? El Estado, una definición que a mí me encanta, es una definición muy sencilla, es la forma de organización política para administrar el poder. Es decir, imaginemos una colectividad, un grupo de personas, ¿no? Pues necesitan organizarse y en esa organización pues seguramente definirán un líder y ese líder definirá competencias y a ti te toca hacer esto y a ti te toca hacer aquello. Bueno, se están organizando. Entonces, esa manera en cómo se organizan para administrar el poder, eso es un Estado. Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido diferentes etapas de lo que es el Estado. Está el Estado primitivo, el Estado feudal y el Estado moderno, ¿no? El Estado primitivo es de estas primeras civilizaciones que ya les narraba, cuando aprendieron a hacer fuego, cuando eran nómadas y se convirtieron en sedentarios gracias a la agricultura, etcétera. Esas eran las primeras comunidades y eran las primeras formas de organización preestatal que podemos advertir, que podemos observar. Después tenemos la Edad Media, que muchos conocemos, hemos visto películas, los reyes, los monarcas, ellos tenían todo el poder, concentraban todo el poder, y era un poder absoluto. El monarca, pues, evidentemente no había derechos humanos, no había derechos laborales, prestaciones, nada. La gente trabajaba para un señor monarca, para un señor feudal, y su único beneficio que tenían era que pues el señor feudal les daba posibilidad de vivir ahí
y tener alimento, ¿no? Pero eran jornadas extenuantes, insisto, no tenían derechos, etcétera. Justamente en ese momento es cuando surgen algunos pensadores. Es un momento muy bonito de la historia, es un momento precioso de la historia conocido como la Ilustración. Fíjate qué bonito nombre. La Ilustración viene de ilustrar, se ilustró el conocimiento. Empezaron algunos a pensar, bueno, ¿por qué tenemos que vivir así? Esto no está bien, el trabajar pues, prácticamente todo el día, el obedecer a un señor, y además se muere ese señor y viene su hijo, y se muere el hijo y viene el nieto, o sea, se heredaba el poder se heredaba. Y aquellos que nacían en la nobleza siempre vivían en la nobleza y lo heredaban, y aquellos que vivían en la esclavitud, también la esclavitud se heredaba. Entonces empezaron a haber algunos pensadores que comenzaron a refutar ese modelo. Y entonces llegamos, me voy a ir muy rápido, a gente como Locke, como Montesquieu, que empiezan a decir, oye, a ver, vamos a ponerle reglas a esto, y empiezan a dividir el poder, o a plantear un modelo que dividiera el poder. Y al decir dividir, quiere decir que pues no solamente se tiene que concentrar el poder en unas solas manos, en una sola persona, porque dijeron, ok, está bien que haya una persona que mande, está bien que haya personas que obedezcan, pero lo que no está bien es que el poder se herede, se perpetúe y que haya abusos, que sea un poder absoluto. Entonces empezaron a poner algunas reglas. ¿Cuál es la primera regla? Bueno, pues que el poder no se puede heredar. El poder se tiene que haber instituciones, no personas. El poder se tiene que legitimar, es decir, a ti quién te nombró rey y a ti quién te dijo que tú nos podías mandar. Entonces se empiezan a sentar las bases para que el poder se pudiera, bueno, ya mucho más adelante, disputar en elecciones, etcétera, eso ya fue siglos más adelante. Pero entonces dijeron, vamos a partir de una idea básica, vamos a dividir el poder. Y más que dividir el poder, se dividen las funciones del poder. Es decir, se dividen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales que actualmente conocemos. Por cierto, antes que Montesquieu, el primero que plantea el modelo de división de poderes fue Locke. Lo divide en poder ejecutivo, legislativo y federativo. Ahí todavía no existía lo que hoy conocemos como el poder judicial. El poder federativo era aquel que se encargaba de los asuntos de la nación, de toda la nación. El poder legislativo está más claro, pues es aquel que legisla, aquel que hace las leyes, y el poder ejecutivo es el que, valga la redundancia, el que ejecuta las normas que establece el legislativo. Bueno, posteriormente llega Montesquieu y no lo refuta, más bien lo complementa y llegamos a la división clásica de poderes que hoy conocemos como división de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero insisto, es con la intención de que el poder no se concentre en unas manos, porque yo siempre hago esta pregunta o esta reflexión. Ya tenemos la división de poderes. Pero pues, seguramente algún rey en aquella época ha de haber dicho, bueno, ok, perfecto, pues entonces yo hago las tres, yo legislo, yo ejecuto y yo sanciono. No, no, no. La división de poderes viene consigo, trae aparejado el tema de dividimos el poder, pero en diferentes manos, en diferentes órganos. Por eso tenemos órganos legislativos, órganos ejecutivos y órganos judiciales. De nada serviría que tengamos la división de funciones y que la siga siendo una sola persona. Entonces, de eso nos sirve la división de poderes. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día? Y esa es la gran reflexión, o sea, que a siglos de distancia, después de casi 4 siglos de distancia de que se empezó a normar esa división de poderes, pues tal parece que estamos viviendo lo mismo que vivíamos en el siglo XVI, porque hoy yo les pregunto a mis alumnos, ¿tenemos división de poderes? Pues sí, sí tenemos una Cámara de Diputados, tenemos una Cámara de Senadores y ese es el Poder Legislativo. ¿Tenemos un Poder Ejecutivo? Sí, claramente, cuyo titular es el titular del Poder Ejecutivo, es el presidente y el presidente de la República. ¿Tenemos un Poder Judicial? Sí, claro, tenemos a la Suprema Corte, tenemos a tribunales, tenemos lo que era el Consejo de la Judicatura, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema? Que ahora ya no lo controla una sola persona, ya no están en unas solas manos, como era antes en la Edad Media, pero ahora ese poder, esos 3 poderes están concentrados ya no en un rey, ya no en un monarca, pero en un partido político. ¿Quién controla el poder ejecutivo? Bueno, pues el partido que ganó las elecciones, y está bien. ¿Quién controla el poder legislativo? Pues la misma oferta política. ¿Quién controla ahora el poder judicial?
¿quién controla el Poder Judicial? Pues la misma opción política, un partido político, o esta amalgama que conocemos como la 4T. Entonces, eso es terrible. Por eso yo me asusté y sigo criticando fuertemente el modelo de la reforma judicial, porque haz de cuenta que una mesa con una pata chueca. Teníamos la mesa chueca, pero mesa al fin. O sea, teníamos un pequeño equilibrio que era el Poder Judicial, que más o menos trataba de equilibrar esta concentración del Poder Ejecutivo y sobre el Legislativo. Hoy ya no. Hoy el Poder Judicial claramente ya también está cooptado por el poder, por la opción política morena y de la 4T. Entonces, pues esta opción política es la que está controlando. ¿Y qué tiene de malo eso? Dirá la gente, ¿qué tiene de malo? Pues eso, que el ciudadano entonces ya no está protegido en derechos ante lo que pudieran ser algunos abusos que se han llegado a presentar, abusos que se cometan en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en el Judicial. ¿Quién nos defiende? Y si a eso le agregas, mi querido maestro Javier y amigos que nos están viendo, que ya tampoco hay órganos constitucionales autónomos, quedan 3 o 4 porque borraron los demás, ya no tenemos un instituto de transparencia que defienda a los ciudadanos cuando quieran conocer información, ya no tenemos, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que también está cooptada por la 4T. Entonces, pues tú volteas a un lado, tú volteas a otro, y entonces todo el poder lo tiene un solo instituto político. Es como si fuera el monarca. Estamos viviendo otra especie de feudalismo en términos de concentración de poder. Muy bien, mi querido Iván. Oye, pues primero que nada, esta explicación, ¿no? De cómo fue evolucionando el Estado cuando no existían estos temas de los derechos humanos, ¿no? Es fundamental entenderlo porque hoy, pues nosotros nos levantamos y tenemos libertad de expresión, de alguna manera limitado si quieres, pero tenemos educación, acceso a la salud, más o menos un medio ambiente y demás, o por lo menos están haciendo las leyes para poder regular esta conducta de las personas dentro de la sociedad, ¿no? Y por eso es importante este primer análisis que nos compartes de cómo fue evolucionando el Estado, ¿no? Y tienes razón, la concentración de poder, ¿no? Lo dicen algunos teóricos, pues no siempre acaba bien, o la mayoría de las veces no acaba bien. Ya lo hemos vivido en nuestro país también históricamente, ¿no? Con las dictaduras, con las hegemonías de los diferentes partidos políticos o hoy de la clase política, ¿no? Pero entonces nos hablabas de un tema bien importante, ¿no? Que es los contrapesos, es decir, tiene que haber este equilibrio de poderes para que no sea una visión de una persona, una visión unipersonal o una visión de un grupo en particular que asciende al poder político. Ahora, ¿cuál sería entonces, hablabas de la oposición en tu presentación, cuál sería la responsabilidad de la oposición hoy para tratar de generar estos equilibrios o para tratar de evitar un poco esta concentración del poder? Y la otra pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos? Así es. Es un tema fundamental. O sea, este país, bueno, no este país porque creo que está muy visible la problemática, pero en todos los países es sano que haya contrapesos, en ningún país es bueno que haya un poder absoluto. Insisto, sería regresar a los tiempos de la Edad Media donde había una monarquía absoluta. Eso no le conviene a nadie, la historia no se equivoca, volvamos la vista atrás para ver qué ocurría en esos momentos. Bueno, entonces estamos convencidos de que tiene que haber contrapesos. Cuando hablábamos de la división de poderes de Montesquieu, él se quedó hasta ahí. Claro, ya no le dio el tiempo y no le dio la vida, no es que haya estado mal. Después llegan los gringos, ya por ahí del el siglo XIX, y entonces complementan, tú lo dijiste muy bien, ellos complementan el pensamiento de Montesquieu y dicen, no solamente nos sirve con que el poder esté, las funciones del Estado estén divididas, porque hay algunos que dicen, el poder no se divide, y tienen razón, lo que se divide son las funciones del Estado, bueno, a través de diferentes órganos. Pero entonces dice, ok, de nada nos sirve que estén divididos, cuando lo que necesitamos es que haya pesos y contrapesos, los check and balance, los pesos y contrapesos, es decir, que cuando el poder ejecutivo se extralimite, ¿quién es capaz de decirle, estás equivocado? Y no solamente decirle, sino también de corregirlo. ¿Quién hace eso? Que eso es, ahorita voy a poner un ejemplo práctico que vimos en el país de lo malo que sucede cuando no hay pesos y contrapesos. Esa también es otra función de la división de poderes, vigilarse mutuamente entre poderes, solamente que en la práctica no les gusta, ¿sale? Pero debemos de saber que el dividir las funciones también implica el vigilarse mutuamente.
Por eso incluso es algo muy polémico que se dio en México en 1836, cuando los conservadores, en las 7 leyes de la República, que sería la segunda constitución que tuvo en el país, aunque no formalmente, después de la de 1824, crean este concepto que a mí me parece, y voy a decir un tema polémico y sé que no es políticamente correcto, pero a mí me parece una brillantez. Crearon el cuarto poder. Nada más que ellos se equivocaron en el término, le pusieron el supremo poder conservador. Aparte, entendamos que era un tema, pues sí, de poder, de demostración de poder. Le habían ganado en ese momento a los liberales. Estaban en la disputa eterna entre liberales y conservadores. Se imponen en ese momento los conservadores, entonces fue como que remarcar así de les ganamos, ¿no? Entonces, pero si te pones a pensar, creo que no es tan mala idea. Yo a mis alumnos les digo, creo que en México sí necesitamos un cuarto poder, no le llamaría conservador, obviamente, pero creo que necesitamos un cuarto poder, y lo digo abiertamente, por eso digo que es polémico, que esté por encima de los 3 poderes tradicionales, y creo que tendría que ser el supremo poder constitucional, supremo poder constitucional, que por encima de la Constitución no haya nada. Es más, de hecho, los políticos siempre dicen eso, nada por encima de la Constitución. ¿Realmente nadie está por encima de la Constitución? Hemos visto casos donde, vaya, tan solo el sexenio pasado, el presidente López Obrador violó la Constitución en sus mañaneras. No lo digo yo. Hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dijo que el presidente López Obrador violó 34 veces, violó la Constitución en sus mañaneras al condicionar el voto. Claramente decía, tienen que votar por una opción política para que continúen los programas sociales. O sea, inclinó la balanza de manera tendenciosa. Eso es violar la Constitución. ¿Y qué pasó? Nada, no lo sancionaron, no pasó absolutamente nada. Entonces, eso de que nadie, nada ni nadie por encima de la Constitución, bueno, entonces necesitamos un poder que realmente concentre y defienda celosamente a la Constitución. Y algunos van a decir, pues ahí está el Poder Judicial. A mí me parece que no. A mí me parece que vamos a poner otro ejemplo práctico. ¿Qué pasó cuando en 2022, 2023, cuando ya claramente había un choque muy marcado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con el presidente López Obrador, y bueno, pues el legislativo ahí que hacía todo lo que decía el Ejecutivo? Entonces, ¿se acuerdan, amigos, cuando se vencen o llegan a su fin algunos nombramientos del INAI? Entonces vence el nombramiento de un consejero del INAI, vence el nombramiento de otro, y llega el momento en que el INAI ya no puede sesionar, porque se queda sin quórum. Bueno, la Constitución establecía que el Senado tenía que hacer el proceso, hacer la convocatoria, todo el proceso, pues, o sea, que llega la gente a entrevistarse para poder hacer la designación de los consejeros del INAI. ¿Qué pasó? Pues nada, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no querían. Entonces, obviamente el INAI promueve una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte analiza y dice, tiene razón el INAI. Y entonces, ojo con la palabra. Aquí está la médula del asunto. ¿Qué hace? Invita, exhorta, conmina u obliga al Poder Legislativo. Entonces, el Poder Judicial obliga al Poder Legislativo a que le dé celeridad y designe los nombramientos del INAI. ¿Y qué hizo el Poder Legislativo? Le dijo, yo soy un poder independiente y tú no me puedes dar indicaciones. Pues sí, pero yo soy un poder independiente y yo reviso la Constitución, y entonces estás violando los derechos de los ciudadanos porque le estás quitando la posibilidad de conocer información pública. Pues hazle como quieras. Y entonces ahí se trabó, entramos en una crisis constitucional, amigas y amigos, un poder contra otro poder. ¿Quién tenía la razón? Yo creo que tenía la razón el Poder Judicial, claramente. ¿Pero qué hizo el Poder Legislativo? Concretamente el Senado. Nada. Y fueron 3 llamados. Y aquí viene la paradoja. ¿Qué pasa cuando un poder da una indicación y no lo obedecen? Pues no pasó nada. Entonces, es ahí, ante este tipo de casos. Bueno, y luego, finalmente, cuando el Poder Legislativo, ahora sí que dirían los abogados mañosos, chicaneó el asunto del Senado, chicaneó, lo alargó, y cuando finalmente designó a los nombramientos pendientes, el Poder Ejecutivo, López Obrador, los vetó. Y entonces, dice la Constitución, va de vuelta a todo el proceso, y entonces no se logró sacar ese proceso adelante. Ante este tipo de casos, creo yo, amigas y amigos, que necesitamos un supremo poder constitucional, que su única función sea dirimir
conflictos o controversias que se susciten entre poderes constituidos. En fin, bueno, pues la conclusión ya para irnos más rápido es que eso, o sea, de nada nos sirve el mero diseño institucional. Necesitamos herramientas prácticas que puedan garantizar la independencia de estos poderes. Y me comentabas, ¿y la ciudadanía qué puede hacer? Mucho. Sí, y los partidos, como tú decías, los partidos de oposición, o sea, si tenemos claramente una crisis institucional de legitimidad en los poderes, como claramente lo estamos viendo, pues volteemos a ver a otros actores. Los partidos políticos tienen que ser la conciencia crítica, tienen que ser la conciencia social. ¿Qué es lo malo? Pues que lamentablemente tenemos pues, oposiciones simuladas, de a mentiritas, que acuerdan con el poder, que no dicen nada, o peor aún, algunos, no voy a poner nombres, pero algunos, está muy deslegitimada la posición. Entonces, por mucho que tengan la razón, la gente no les cree porque son políticos quemados, políticos que tienen, pues incluso hasta órdenes de aprehensión, o sea, entonces no tienen credibilidad. Yo creo, mi querido maestro Javier, que la solución está, sí, tenés que fortalecer las instituciones, desde luego, pero antes que eso tenemos que hacer ciudadanía. La solución está desde la ciudadanía. Fíjate qué tema tan interesante tocaste, Iván, con esto de los consejeros del INAI, porque ahí me parece que es una muestra muy clara y un ejemplo muy práctico de la importancia de la división de poderes. Si bien es cierto, constitucionalmente el garante de la Constitución tiene que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que son los defensores, los que se encargan de cuidar y hacer que se cumpla la Constitución, sí se genera una controversia porque por el otro lado, quien tiene la capacidad y la posibilidad de reformar la ley o la propia Constitución es el Congreso de la Unión y la mitad más uno de congresos del Estado, es decir, el poder legislativo, ¿no? Y todavía el presidente, en ese momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la posibilidad de vetar, decir, yo no quiero que sean ellos, ¿no? Y entonces, qué interesante este ejemplo porque nos permite tener de manera muy práctica, ¿no? Entender por qué es importante esta división de poderes y que no sea la visión unipersonal o unipartidista o unigrupal, ¿no? De un grupo de personas en particular, para que las democracias puedan funcionar, ¿no? Y sin duda la participación ciudadana es un elemento clave, ¿no? Desafortunadamente en México pues tenemos un sinfín de leyes, ¿no? Pues las podemos revisar en la página de la Cámara de Diputados, más de 300 leyes solamente a nivel federal, más las leyes locales, más los bandos de policía y buen gobierno, pero creo que en la aplicación de la ley es donde entra esta parte fundamental. Pues mi querido Iván, para ir cerrando, me gustaría que nos pudiera dejar una reflexión final acerca de la relevancia que tiene la división de poderes para todas aquellas personas que no nos dedicamos a esto o que de alguna manera pues no terminamos de entender de qué se trata este tema. Claro, yo diría que la división de poderes es fundamental, son los cimientos, son las bases del Estado, el Estado moderno, así como hablábamos del inicio, el tránsito, la evolución que ha tenido el Estado, Estado primitivo, Estado feudal y Estado moderno. Estos son los cimientos que le dieron pie al Estado moderno, pero el hecho de que actualmente vivamos una simulación de división de poderes, como yo le diría, o sea, es una simulación, pues eso nos remite a que volvimos a ser un Estado pues, cuasi feudal, ¿no? O sea, ya no monarcas, pero sí partidos políticos absolutos, ¿no? Que controlan todo, controlan al Poder Ejecutivo, controlan al Poder Legislativo, es decir, un solo partido hace las leyes, un solo partido las ejecuta y ellos también dicen quién sanciona a quién, concentrado en un solo instituto político. Y más concretamente, pues en el Ejecutivo, vamos a decirlo con todas sus letras, el Poder Legislativo está sometido al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto de leyes, iniciativas que se aprueban sin moverle una sola coma, ¿no? Entonces, por cierto, no sé si vieron, amigas y amigos, la regañiza que le dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a unos diputados, pues en teoría no tendría por qué hacerlo, o sea, son poderes independientes, ¿no? Pues en fin, eso es en el deber ser, necesitaríamos tener diputados que realmente sean conscientes, críticos, que hagan sus propias iniciativas y que no solamente aprueben las que les manden el Poder Ejecutivo, que no sean levantadedos, levantamanos, eso no conviene, porque realmente quien está legislando actualmente es el Poder Ejecutivo. Eso no nos conviene. Necesitamos retomar también, fortalecer con órganos autónomos, garantes realmente de los derechos constitucionales y que defiendan a la ciudadanía.
Y finalmente, pues la importancia del poder, también vamos a hacer una parte de crítica a la sociedad, vamos a ser también autocríticos. Para tener instituciones fuertes, todos queremos tener buenos representantes, ¿cierto? Todos queremos tener buenos diputados. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, a las amigas y amigos, ¿conoces quién es tu diputado local? ¿Conoces quién es tu diputado federal? ¿Conoces cuántos senadores y quiénes son los senadores por Puebla? Pues empecemos por ahí. O sea, todos nos quejamos de que tenemos malos políticos. Bueno, pues exígele a tu político, exígele a tu diputado. No importa que no hayas votado por él, ganó y es representante de tu distrito. Entonces, pregúntele qué ha hecho por tu distrito. Si tú tienes alguna propuesta de ley para mejorar tu colonia, pues es tu representante. Pero ¿cómo le vas a mandar un oficio a alguien que ni siquiera conoces? Empecemos por ahí. Necesitamos fortalecer la ciudadanía para tener mejores instituciones y para tener un mejor país. Mi querido Iván, pues nos quedamos con esta reflexión tan importante, porque es una de las preguntas frecuentes, ¿no? Cuando uno se dedica a la docencia y cuando vienen este tipo de críticas, decir, bueno, ¿a quién le vas a exigir? ¿No? Claro. ¿A dónde vas a llevar un oficio? ¿Quién es tu representante? En fin, ¿no? Pues mi querido Iván, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 2 de su podcast Hablemos en Confianza. Y bueno, pues me gustaría que si nos puedes dar la oportunidad de compartirnos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir. Claro que sí, Javi, muchas gracias. En Facebook estoy como Iván Galindo Castillejos, en Twitter aparezco como @Iván Galindo Pue, y en Instagram, que no me sé mi Instagram, pero estoy como Galindo IB, o sea, I de Iván, V, Galindo Perfecto. IF. Y pues gracias, Javi, por la oportunidad, muchas felicidades nuevamente, es un gran proyecto y pues yo estoy a tus órdenes y quiero saludar a las amigas y amigos que nos siguieron el día de hoy. Muchas gracias, mi querido Iván, y gracias, queridas amigos y amigos, por habernos acompañado en este segundo episodio, que sin duda fue muy enriquecedor con los conocimientos y con la explicación tan amplia, pero además tan detallada de nuestro amigo Iván Galindo. Muchas gracias y que Gracias. tengan una excelente noche. Hasta luego.